Bueno, mis hermanos, hemos estado hablando, ¿sí?, de muchas cosas que el Señor ha traído a nuestra congregación, y hemos sido enseñados de varias maneras. Y como estamos estudiando el libro de los Hechos, habíamos hecho un alto por la mudanza. El Señor trajo una palabra especial a través de nuestro hermano Pastor Miguel, luego otra palabra especial a través de nuestro hermano Pastor Carlos, y vamos a retomar otra vez las enseñanzas en el libro de los Hechos. Puede ubicar su Biblia en el capítulo 14, versículos del 1 al 20. Hoy vamos a hablar en este pasaje, y como lo hicimos la vez pasada, ¿sí?, vamos a ir caminando a la medida que vamos leyendo el relato, y vamos a ir aplicando, enseñando, meditando, reflexionando, para que podamos tener el hilo de la narrativa. Recuerden ustedes que el libro de los Hechos es un libro que tiene, que su modo de escritura fue narrativa. Por lo tanto, como es narrativa, ella tiene la intención de narrar una historia, no de enseñar una doctrina. Eso lo hacen las cartas, ¿sí? Cuando usted se acerque a los libros históricos, usted no puede acercarse a los libros históricos con una perspectiva que va a encontrar netamente una doctrina que usted deba seguir. No, es mucho más profundo que eso. Porque cuando usted lee el libro histórico, usted lee una historia. Una historia puede dejar una enseñanza, una historia puede dejar una aplicación, pero usted tiene que entender qué significó para los destinatarios originales esa historia. Si no entiendes eso, entonces no podemos realmente sacarle el verdadero significado. Por eso aquí en el libro de los Hechos, cuando estamos leyendo es la narración de una historia. ¿Sí se han dado cuenta? Y esa narración de esa historia, el Señor la dejó con el fin de que nosotros podamos ser enseñados, de que podamos aprender. Entonces, hoy vamos a estar en el libro de los Hechos, capítulo 14. El título que el Señor ha puesto hoy para la predicación, para el mensaje, es, no se asusten, el hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo, dice Santiago 1:8, que es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí lo había leído? Y si no lo había leído, le invito a que lo lea. Puede anotarlo y leer la cita luego. Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, ¿has conocido alguna persona que sea de doble ánimo? Probablemente veas que esa persona se deja llevar fácilmente por lo que pasa a su alrededor, y es muy influenciable. El doble ánimo o la inconstancia, iglesia, que es lo que vamos a hablar hoy, en muchas personas es evidente cuando vemos que de manera muy fácil y rápida esta puede cambiar de idea. Hoy esto lo veo blanco, mañana esto lo veo negro. Hoy creo en el Señor, mañana no creo tanto en el Señor. Hoy creo que las promesas de Dios son fieles, mañana dudo de su fidelidad. Hoy quiero estudiar esto, mañana quiero estudiar aquello. Hoy quiero emprender en esto, mañana quiero emprender en aquello. No hay constancia en sus decisiones, en sus pensamientos. Se deja llevar fácilmente por las circunstancias de la vida. Ya no le convence lo que vio primero, sino que descubrió algo que ahora piensa que es el mejor. ¿Conoce a alguien así? Y si no lo conoce, probablemente sea usted o yo. Pero todos en algún momento hemos pasado por esa etapa del doble ánimo o de la inconstancia. Usted y yo también hemos caído en ese pecado. Vamos a recordar, hermanos, lo que pasó en el pasaje anterior para poder continuar en el libro. Nosotros recordamos que Pablo comenzó a hacer su primer viaje misionero con Bernabé, ¿cierto? Y ellos llegaron a Antioquía de Pisidia y comenzaron a predicar el Evangelio. ¿Y cuál fue el resultado? Unos creyeron, otros no creyeron.
Los que creyeron fueron afirmados, los que no creyeron persiguieron a los apóstoles y a los discípulos, ¿verdad que sí? Muy bien, y esa va a ser una constante a lo largo que usted vaya leyendo el libro de los Hechos, porque el Evangelio siempre deja esa marca, ¿sí? El Evangelio siempre causa ese impacto. A unos por unos es recibido, pero por otros es rechazado. Y no solamente rechazado, también somos perseguidos por los que nos rechazan. O sea, pañapa, nada más no es que no aceptan el mensaje, sino que nos persiguen por ello. Entonces, hemos conocido a aquellos a los que los judíos denominaban que gentiles. ¿Recuerdan cuando Pablo y Bernabé estaban predicando en la sinagoga? Y entonces estaban los judíos y los gentiles. Los judíos lo rechazaron y Pablo dijo, bueno, me voy a los gentiles ahora. Y los gentiles se regocijaron de que Dios tuviera misericordia de ellos y creyeron el Evangelio. Y los judíos comenzaron a perseguir a Pablo. Entonces, los gentiles simplemente eran todas aquellas naciones que no conocían al Dios de Israel y que no seguían sus mandamientos, sino que adoraban a otros dioses y tenían culturas paganas alejadas de Dios. Los gentiles éramos usted y yo, hermano. No conocíamos a Dios, teníamos otras costumbres, nos habíamos hecho también un Dios a nuestra imagen y semejanza, habíamos hecho de Dios lo que nosotros creíamos, no conocíamos al verdadero Dios. Entonces vemos cómo el Evangelio está llegando a ellos cada vez más, y ahora en este viaje Pablo y Bernabé continúan a otras ciudades y pueblos, y ahí va a ver usted nombres como Iconio, Listra, Derbe. Eran ciudades y pueblos de la provincia de Galacia. La provincia de Galacia ocupaba todo lo que es el parte de lo que es Asia Menor en ese momento, lo que se denomina Turquía. Entonces, los que allí residían eran denominados Gálatas o galos. Usted ha oído una vez la carta a los Gálatas. Los Gálatas o los galos también se les conocían así. Antiguamente fue a quienes Pablo refirió poco tiempo después de su primer viaje misionero su carta. Es decir, terminó Pablo su primer viaje misionero y les envió una carta a los hermanos de la iglesia de Galacia. Estas personas, hermanos, quiero que presten mucha atención acerca de la descripción que voy a dar sobre los Gálatas, porque de aquí va a partir mucho lo que nosotros vamos a conversar hoy. Ellos eran personas particulares en su temperamento y manera de actuar. Ellos eran muy aficionados al cambio y al saber. ¿Sí? De hecho, en una ocasión, César dijo de ellos lo siguiente: la enfermedad de los galos es que son muy volubles en sus resoluciones. Ellos son demasiados aficionados al cambio y no se puede confiar en ellos. Escuchen bien lo que el mismo César dijo de los galos: no se puede confiar en ellos. Otro escritor también los describió como personas francas, impetuosas, personas impresionables, personas inteligentes, personas aficionadas a la ostentación. Les gustaba todo lo bueno, todo lo lujoso, todo lo hermoso, todo lo bonito. Se deleitaban en lo que se conocía en ese momento como la cultura helenística, el conservar el cuerpo, el preservarlo, el que todo se viera perfecto por fuera, ¿sí? Pero también eran sumamente volubles. Y usted dirá, bueno, ¿qué significa esa palabra? Yo tampoco sabía qué significaba, hermano. Así que tuve que buscarla. La palabra voluble o la persona voluble es una persona que tiende a modificar de manera rápida o fácil su manera de comportarse o de expresarse. ¿Sí escuchó la definición? Es una persona que puede y tiende a modificar de manera rápida o fácil su manera de comportarse o lo que expresa. Son personas demasiado flexibles en su carácter, no tienen firmeza para tomar decisiones, sino que se dejan llevar por cualquier cosa que les atropelle. Ahora, ¿conoce usted a alguien así como los Gálatas?
Hermano, vamos a ir juntos de la mano mientras leemos el texto. ¿Sabe por qué? Porque el mismo texto nos va a hablar acerca de cómo los ciudadanos de esa provincia se comportaron cuando Pablo y Bernabé fueron a predicarles. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos o de gentiles. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Amén. Pablo y Bernabé llegan a Iconio, y dice el versículo 1 que ellos comenzaron a predicar el Evangelio de tal manera que tanto judíos como creyentes, como gentiles, creyeron, ¿verdad? ¿Qué pasó en Antioquía? Solamente creyeron los gentiles, no creyeron los judíos. Ellos se volvieron atrás y dijeron, no le vamos a creer. Pero aquí dice el texto que tanto judíos como gentiles creyeron. Y dice que habló de tal manera. Habló Pablo con una pasión, con un denuedo. Habló de una forma que todos los que le escuchaban decían, esto tiene que ser verdad. No veo ninguna pizca de duda en este hombre. Esto tiene que ser verdad. Si esto es así, yo quiero creerlo. Había algo en Pablo y Bernabé que vieron las multitudes y dijeron, esto tiene que ser verdad. Cuando predicaron, lo hicieron de tal manera que una gran multitud creyó. El versículo 1, ¿cierto? Pero el verso 2 dice que hubo, siempre está el pero, que hubo un grupo de judíos que no quiso creer el mensaje. No solamente no se conformaron con no creer, sino que también dice que excitaron los ánimos y les corrompieron a los que habían creído. Impresionante. No se conforman nada más con no creer, sino que van detrás de los que sí creen y lo que buscan es corromper los ánimos. Entonces el verso 3 dice que Pablo y Bernabé decidieron quedarse más tiempo. Dice que por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. Impresionante. En un lugar en el que los están persiguiendo, los están corrompiendo, están rechazando su mensaje, en vez de ellos decir, bueno, me voy, aquí no me quieren, no, él dice, me quedo. ¿Quién se quedaría? ¿Quién se quedaría? Pablo dice, yo me quedo. Bernabé, y nos quedamos. Es necesario quedarnos. ¿Sabes qué, hermano? Hay que reflexionar en esto. Si en ese momento fueron capaces de corromper la mente de los que recién habían creído, ¿qué podría haber pasado después cuando Pablo y Bernabé se fueron? Pablo necesitaba asegurarse de que la fe de ellos estuviera afirmada, que lo que habían creído, que nadie los podía mover de allí. Y por eso Pablo y Bernabé deciden quedarse y hablan con valentía. ¿Por qué? Porque en medio de la persecución ellos decidieron seguir adelante y seguir predicando el Evangelio. ¿Quiere que le diga algo, hermano? Muy contrario a lo que de repente usted ha escuchado muchas veces. Hermano, es que el Evangelio es para que podamos unirnos todos. El amor de Dios es para que nos podamos unir. Jesús vino para que todos estemos unidos y nos amemos. No se equivoque. El mismo Señor Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada.
porque a causa de mí, por causa de mí, se levantará el padre contra el hijo, la madre contra la hija, la nuera contra la suegra. Estarán 5 en casa y estarán divididos. ¿Qué significa eso, hermano? Eso es lo que está pasando aquí. El evangelio es predicado, unos creen y otros no creen. ¿Qué produce eso? División. Hay división. El evangelio produce división. Los apóstoles, por medio del evangelio, estaban provocando una división en la ciudad. De hecho, el mismo texto lo dice. Dice el verso 4: y la gente de la ciudad estaba dividida, unos con los judíos y otros con los apóstoles. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que entender que cuando el evangelio sea predicado, es como una espada que va a cortar y va a penetrar y va a dividir el alma del hombre, pero también va a dividir su entorno, porque todo lo que no es conforme al evangelio, esta cosa repudia. Todo lo que no es conforme a la enseñanza de Jesús, esto causa rechazo. Usted lo ha experimentado, usted lo sabe muy bien. Usted sabe que cuando llegó al Señor, los primeros en ponerse en contra fue su familia. Si su familia no era creyente o no es creyente aún, los primeros que pusieron la barrera fue su familia, sus amigos, sus conocidos. Le rechazaron, le echaron a un lado. Puede que hasta se burlaran de usted. Hermano, entonces por esas cosas nosotros nos vamos a ir y nos vamos a dejar corromper como se corrompieron los que creyeron aquí en este momento. De inmediato, dice que de inmediato se corrompieron. Y en la Biblia, hermano, Santiago nos dice que algo que delata fácilmente a la persona de doble ánimo es la duda. La duda. El Señor dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es llevada por todo viento y es paseada. Hermano, el apóstol Santiago compara a la persona llena de dudas con una onda del mar. Usted se ha detenido a observar cómo se mueve el mar. El mar tiene poder por sí solo. ¿El mar se mueve a voluntad? No. El mar se mueve si hay corrientes de brisa, ¿verdad que sí? Y donde haya la corriente, allí se va a mover y se van a producir las olas. Por eso es que usted ve que cuando hay serenidad y hay bonanza, el mar está quieto. El mar está quieto. Ahora, esa es la persona de doble ánimo. La ola es inconstante, es flexible, está aquí y luego está allá. Como dice la Biblia, es una persona que duda. Pero lo interesante de esta enseñanza del apóstol Santiago es que no lo deja para personas que no son creyentes. Está hablando a la iglesia. Está hablando a la iglesia de Jesucristo. Hermano, dentro de nuestra iglesia, ¿será que hay personas que son como la ola del mar? Que un día están con un pie en la iglesia, el otro día sacan el pie de la iglesia para meterlo en el mundo. Que un día se conforman con lo que está en el mundo, pero al día siguiente vienen y adoran al Señor con voz en vuelo. Que un día están bendiciendo al Señor y el siguiente día están maldiciendo a su hermano. Que un día quieren decirle al Señor: Señor, yo te obedeceré toda la vida, y al día siguiente lo primero que hacen es darle la espalda. ¿Será que hay personas así, hermano? ¿Será que hay personas que dicen: Señor, yo creo en ti, nada me va a mover de tu fe, pero entonces viene alguien que piensa distinto y te dejas convencer? Hay personas así en nuestra iglesia. Hablo de la iglesia universal. Pero también aquí tenemos que tener cuidado de que esas personas estén presentes. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo, cuida de ti mismo y de la doctrina. Cuídate, porque esas cosas que vienen de este mundo te quieren fascinar, te quieren corromper, te quieren desviar. El doble ánimo te puede desviar de la verdad, aunque la hayas creído.
Nuestro corazón, iglesia, es sumamente engañoso y solo buscará hacer que tú te sientas bien con lo que piensas o con cómo te sientes o con lo que tú eres. Tu corazón te llevará a sentir: ay, me gustó, esto debe ser bueno. Ay, es que me siento feliz, esto no debe ser malo. ¿Has escuchado personas que hablan de esa forma? Pero no le hago daño a nadie, yo me siento bien, déjame ser, déjame vivir mi vida. El que me juzgará es Dios. Hermano, en esta época posmoderna no estamos muy lejos de vivir la realidad que los apóstoles vivieron en ese tiempo. Como ellos vieron que inmediatamente después de haber creído fueron corrompidos en su fe. Inmediatamente después de haber sido partícipes y aceptado el mensaje, de un instante a otro se volvieron contra Pablo y Bernabé. El Evangelio ha provocado una gran división, hermano. La búsqueda de la verdad nunca va a cesar en el corazón humano hasta que éste se encuentre con Cristo y su palabra. Aquí no estamos para subjetividades. La iglesia no puede dejar que la subjetividad le abrace. No podemos dejar que el pensamiento individual de cada uno prevalezca por encima de la verdad absoluta de la palabra de Dios. No es lo que tú piensas, no es lo que yo pienso, no es lo que yo siento, no es lo que a mí me parece, es lo que la palabra profética más segura dice. ¿Sabe qué dijo Jesús cuando estuvo frente a Pilato mientras estaba siendo enjuiciado por él? Él le dijo: yo he venido para dar testimonio de la verdad. Yo he venido para dar testimonio de la verdad, porque Jesús sabe que el gran problema de este mundo es que prefirió la mentira del diablo antes que la verdad de Dios. Y desde Génesis 3 lo vemos patente. Fue una guerra por saber quién decía la verdad al momento en el que la serpiente entró en escena y quiso convencer a Eva. El momento en el que Eva tomó el fruto y comió, decidió creer que la serpiente decía la verdad antes que Dios. Para ti, ¿quién dice la verdad? Ahora te pregunto, no para ti, sino ¿cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? Si estás convencido de eso, no te puedes dejar mover por cualquier mentira. Todo lo que no se parezca a la verdad que está en la palabra, tienes que rechazarlo, tienes que desecharlo, porque el hombre de doble ánimo lo que va a provocar es que su corazón se divida porque le está dudando sobre qué es la verdad. El alboroto, hermanos, fue tan grande en la ciudad de Iconio que hasta las autoridades se levantaron contra Pablo. Imagínense eso. Las autoridades de la ciudad, los gobernantes, se levantaron en contra de Pablo y Bernabé. ¿Y sabe qué querían hacer con ellos? Apedrearlos. Querían matarlos. Se intuye que fueron los mismos judíos, porque la costumbre de matar a alguien a través de la lapidación era una costumbre judía. La costumbre judía para la blasfemia y para el adulterio y para pecados de ese estilo eran condenados con la lapidación. Los judíos querían no solamente echar a Pablo de la ciudad, lo querían matar, hermano. Lo querían matar. Ahí sí Pablo dice: bueno, me quieren matar así. Ahora sí me voy. Todavía tengo mucho que hacer. Todavía tengo mucho que hacer. Y él siguió y se fue con Bernabé a otras ciudades de la provincia. Y siguió, ¿qué? El verso 7, predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. Hermano, viene la persecución. Sí, te van a querer matar. Tal vez usted predique el Evangelio. Que Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, vivo para Cristo. Si muero, gano la vida eterna.
Pero ¿cuántos están dispuestos realmente a vivir esa verdad en su vida? Inquebrantables como los apóstoles, así tenemos que ser nosotros, hermanos, dispuestos a ir a la muerte, a morir por nuestro Señor. Si un soldado en el ejército está dispuesto a morir por su nación, por su reino, nosotros que somos embajadores del reino de los cielos, ¿no vamos a estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestro Señor? Vamos a seguir de viaje. ¿A cuántos les gusta viajar? ¿A cuántos les gusta el viaje? Bueno, dice el texto a partir del verso 8 que los apóstoles llegan a Listra y mientras predicaban seguían haciendo milagros. Vamos a leer el verso 8 y 9. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, el 10 dice, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Gloria a Dios. O sea, fíjense lo que está pasando aquí en el verso 8. Como que para que no quede duda de que el hombre es lisiado, dice, está imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, jamás había andado. Este hombre estaba ahí postrado, no podía siquiera moverse. Pero viene Pablo y Bernabé llenos del Espíritu Santo. Pablo ve en sus ojos que hay fe y le da la orden en el nombre de Jesús: levántate, y él se levantó. Gloria a Dios. El respaldo de los apóstoles para poder ser confirmados delante de los hombres eran las señales y los prodigios, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tenían el Nuevo Testamento completo, no había la revelación completa por la cual el Espíritu Santo pudiera hacer la obra. No estaba todavía escrita toda la revelación de la palabra de Dios, sino que solamente estaba escrita la ley y los profetas. El Señor necesitaba confirmar a sus apóstoles por medio de alguna señal, para que los hombres pudieran voltear a ver y escuchar sus palabras. El Señor tuvo que concederle a sus siervos el hacer milagros, señales y prodigios. Por eso en ese momento abundaban más de lo que abundan hoy, porque hoy día nosotros tenemos la palabra profética más segura. Si no creen en la palabra, no creerán ni que alguno se levante de entre los muertos. Si no creen en la palabra, no creerán a una señal. Y hay aquí un gran detalle. El texto dice que el hombre fue sanado, pero no que el hombre fue convertido, ¿verdad? El hombre fue sanado, pero el hombre no fue convertido. El texto no lo menciona. Por lo tanto, no podemos hacer alusión a que el hombre se haya convertido luego de haber sido sanado, porque era hasta la predicación del Evangelio que el Espíritu Santo iba a tocar los corazones. Los habitantes en ese momento, cuando ven el milagro suceder, están en Listra, es otra de los pueblos, ¿sí?, de Licanoia, era una ciudad de la provincia de Galacia. Igualmente, dice que los habitantes creyeron que Pablo y Bernabé, al ver lo que habían hecho, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¡Wow! ¿Recuerda lo que yo les dije acerca de cómo eran los gálatas, cómo eran los gentiles en ese momento? Ellos siempre buscaban el saber. De hecho, su religión era politeísta. A toda cosa le ponían un dios. El dios del sol, el dios de la luna, el dios del mar, el dios de la tierra, el dios de la cosecha, el dios de esto, el dios de lo otro. Y para cada cosa había un dios. El dios de la lluvia, el de la sequía. Hermanos, según la mitología griega, ellos creyeron que Bernabé y Pablo eran dioses. De hecho, les pusieron hasta los nombres. Le dijeron a uno que se llamaba Júpiter y a otro que se llamaba Mercurio. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Fíjense esto, en la leyenda de ese pueblo de Listra hay una leyenda, valga la redundancia, ¿sí?, que dice, según la mitología griega, que hace 1000 años antes de ese evento ocurrió algo
que a ellos los dejó perplejos. Llegaron dos hombres a la ciudad y supuestamente eran esos dioses, Zeus y Hermes, o Mercurio y Júpiter, encarnados. Y llegaron y tocaron en más de 1000 casas de la ciudad, del pueblo, pidiendo alojo y hospedaje. Y nadie les dio hospedaje. Solamente una pareja de nobles ancianos les recibieron en su casa. Bueno, estos dioses, según la leyenda, dice que hicieron de la casa de esa familia un templo para que le adorasen, y a la familia los eligió como sacerdotes. Pero a todas las demás familias que le rechazaron les llegó una tormenta, un tsunami, y acabó con la ciudad. Acabó con la ciudad. Y eso provocó gran temor en los habitantes de este momento, que fíjense cómo reaccionaron al mismo momento que se enteraron del milagro. ¿Qué dijeron? Los dioses en forma de hombre han bajado a nosotros. Deben ser los mismos, Júpiter y Mercurio. Como Pablo era el que más hablaba, le dijeron que él era Mercurio, que era Hermes, el dios de los mensajeros. En ese momento, según la mitología griega. Esto es un poco de historia para que nos vayamos ilustrando y podamos entender cómo ellos pensaban y su cultura. Bien, entonces aquí observamos que ellos le adoran y hacen sacrificios. El verso 11 al 13 dice: y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Rasgaron sus vestiduras. Rasgaron sus vestiduras, hermano, y se lanzaron a la multitud y dieron voces. Ahora, quiero hacer aquí un alto. Aquí observamos cómo el corazón humano busca ser llenado con cualquier cosa diferente a Dios. El ser humano va a buscar llenura y satisfacción en cualquier cosa, menos en Dios, porque no lo conoce. No sabe que solamente Dios puede llenar el vacío. No sabe que solo Cristo puede salvar. Estos hombres rinden culto a las criaturas antes que al Creador y no reconocen al Dios vivo. Hermano, usted y yo venimos de allá. Usted y yo venimos de rendir culto a las criaturas antes que al Creador. Usted le rendía culto a su trabajo, a su dinero, a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Usted le rendía culto a esas cosas que usted cree importantes, indispensables para su vida. Usted y yo venimos de esa vida. Reaccionamos, hermano, ante las cosas de cierta forma porque nuestro mismo pecado nos tiene enceguecidos. Vemos cómo los gálatas allí eran impresionables e impetuosos ante cualquier estímulo. Ellos reaccionaban con facilidad e incluso perdían la vista de lo que era verdad y lo que era realidad. Nosotros también podemos llegar a ser así. Ante cualquier estímulo lo que hacemos es reaccionar, porque lo que hay en nuestro corazón es pecado. Lo que hay en nuestro corazón va contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. Lo que hay en nuestro corazón es contrario a lo que Dios quiere hacer de nosotros. Los gentiles, por su mismo pecado de idolatría, reaccionaron ante el milagro de la manera en que ellos veían la realidad y no como realmente era. Vuelvo a repetir. Los gentiles, por el mismo pecado de idolatría, reaccionaron ante el milagro de la manera en como ellos lo veían y no como era realmente. ¿Qué tenían en su cerebro? La leyenda de Hermes y de Zeus. ¿Cómo recibieron a Pablo y Bernabé? Como Hermes y como Zeus, porque vieron un milagro, porque vieron que hicieron cosas extraordinarias. Dijeron: no, antes que nos vuelvan a matar, yo me voy a arrodillar ante esta gente. Hermano, según lo que nosotros creemos y cómo vemos el mundo, así mismo vamos a vivir nuestra vida. Usted antes vivía su vida como usted la vivía porque creía lo que creía.
Creía que mentir no era malo, que no había problema, incluso me sacaba de algunos aprietos. Cada vez que usted podía mentir, mentía. ¿Verdad que sí? Cada cosa que nosotros hacemos viene determinado por lo que ya hay en nuestro corazón, que repito, es engañoso y perverso. Tu cosmovisión determina cómo vives tu vida, cómo yo veo el mundo, cómo percibo la realidad, cómo yo entiendo lo que está pasando, cómo yo entiendo a mi alrededor, cómo entiendo la moral, cómo entiendo la ética, cómo entiendo los principios, los valores. Cómo yo entiendo el mundo me va a determinar cómo yo camino en el mundo. Si mi cosmovisión está alineada a la palabra de Dios, yo voy a ver el mundo como Dios lo ve. Pero si mi cosmovisión está alineada a este mundo perverso, el Señor reprenda al diablo que lo domina. Entonces yo voy a pensar como piensan los de este mundo. Y eso pasaba con los Gálatas. Pensaban como pensaban porque eso es lo que ellos vieron, eso es lo que había en sus corazones. Debes alinear tu cosmovisión a la verdad de las Escrituras. Solo así podrás vivir con los pies sobre la tierra. Las ideologías, hermanos, lo que hacen es perturbar la mente y el corazón. Que la gente diga, esto es lo que yo pienso, no importa la razón, yo me siento bien así y así me quiero quedar. Eso es una aberración, hermano, eso es una locura, en donde todo el mundo tiene su verdad y no hay una verdad absoluta. Entonces matar no hay ningún problema por matar, no hay ningún problema por abortar a un bebé, no hay ningún problema por la eutanasia, no hay problema por nada de eso, porque entonces tú piensas que la vida realmente es como tú la ves. Da igual si tú te casas con un hombre, con un perro, con un árbol, con un niño, porque tu cosmovisión está cegada a los principios de este mundo, a los principios de este mundo. Debes alinear tu cosmovisión a la verdad bíblica. No tienes otra opción. Si quieres vivir como Dios demanda de ti, debes pensar como Dios quiere que pienses. Dice su palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Use la mente de Cristo, hermano. Use la mente de Cristo. Esta batalla no es con armas carnales. La libramos con armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribamos todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Comienza desde tu corazón y tu mente. No permitas que la cosmovisión de este mundo te haga dudar de la verdad absoluta de Dios. Vas a caer igual que la ola del mar. Te vas a dejar llevar por cualquier viento de doctrina y serás el hombre del doble ánimo que tanto el Señor detesta. Vas a ser tibio. No quiero que seamos una iglesia tibia. El Señor no quiere que seamos una iglesia tibia. Si realmente has creído en Cristo y has creído que Él vino a dar testimonio de la verdad, y tú has creído lo que Él dijo, que Él es el camino y la verdad y la vida, entonces podrás vivir con los pies sobre la tierra, pero con tu mirada puesta en Jesús. Si tú crees que lo que Jesús dice es verdad y crees que es la verdad, podrás vivir con los pies sobre la tierra, pero con tu mirada puesta en el cielo. Viva con los pies en la tierra, iglesia, pero también viva viendo al Señor. No desvíes tu mirada de Cristo. Él no te desampara. ¿Saben qué pasa con Pablo y Bernabé en este momento? ¿Cómo ellos venían predicando el Evangelio? Ellos primero iban a las sinagogas, ¿verdad que sí? Dice que ellos cuando llegaban, como de costumbre, iban a las sinagogas y predicaban. Bueno, como eran judíos, les mostraban las profecías y todo lo que la Torá hablaba acerca de Jesús. Pero como en este momento no le dieron ningún chance y está hablando con gentiles, personas que no conocen a Dios, la predicación de Pablo cambia para presentar al Dios creador, de modo que se vuelvan a Él y no que los adoren a ellos. Hermano, usted tiene que saber lo siguiente: usted no puede llegar delante de un incrédulo todo el tiempo diciéndole, la Biblia dice. No lo va a creer.
No me malinterprete, pero Pablo en este momento no llegó delante de los gentiles diciendo, la Torá dice. Él les llegó hablando del Dios de la creación que ellos pueden ver y palpar. Él comenzó su discurso hablando de algo que ellos conocen y entienden. Conocen también que le han puesto un Dios a cada cosa. Y vea conmigo lo que dice los versículos 14 al 17. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas era dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Aquí Pablo lo que está haciendo es apelar a lo que ellos ya conocen para presentar al Dios que no conocen. Hermano, usted tiene que conocer cómo piensa este mundo para que a través de lo que ellos conocen tú puedas presentarles al Dios que no conoces. No puedes llegar diciendo, ¿sabes que en el Antiguo Testamento Moisés hizo? ¿Y qué me importa Moisés? A ellos no les va a importar Moisés, les va a importar realmente que tú puedas hablarles de algo que ellos entiendan y que ellos conozcan. El Señor pondrá palabras en tu boca, el Señor te dará sabiduría, pero tienes que conocer al Dios que hizo la creación para poder hablar de ese Dios. Si no conoces a Dios, tú no vas a poder hablar de Dios. Pero si tampoco conoces la cultura en la que te desenvuelves, entonces no vas a poder predicarle a los que te están rodeando. Pablo era un hombre muy letrado. Pablo hablaba griego, hablaba arameo, hablaba hebreo, muchos idiomas. Pablo era un hombre que tenía conocimiento y él sabía cuál era la gente con la cual estaba tratando. Dice, yo no puedo hablarle a los gentiles como que si fueran judíos, no me van a entender. Yo tengo que hablarle a ellos como gentiles. Por eso Pablo dice, a los gentiles me dice como gentil, a los judíos me dice como judío, a los débiles me dice como los débiles, de todos me dice como todo, con tal de ganar a uno. Con tal de ganar a uno. Usted no puede siempre utilizar el mismo método que ha usado con muchas personas, porque en este momento, en esta época postmoderna, la gente no va a creer en una verdad absoluta. La gente se siente cómoda con lo que ellos perciben, con lo que ellos sienten, por cómo piensan. Usted tiene que realmente conocer la persona, la cultura con quien está tratando, cómo él piensa, para que le pueda presentar a Dios de una manera eficaz y pueda llevarlo al Evangelio de Cristo. No cambie el mensaje. El mensaje no se negocia, porque al final Pablo dice que les predicó el Evangelio y les siguió predicando el Evangelio. Pero tenemos que entender que ahora, en este mundo en que vivimos, hay un pensamiento totalmente diferente que hace 20, 30, 40, 50, 60 años. Ya no piensan igual. Ya no piensan igual. Ya no se piensa igual. Se los dejamos como tarea. Y mientras, vamos a seguir aquí. ¿Sabe qué pasó cuando Pablo les dijo esto? En el versículo 18 dice lo siguiente: y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¡Wow! Impresionante. Les habló y todavía ellos seguían insistiendo en que eran dioses. Pero fíjense cómo son de fascinables los gálatas. Miren esto. El 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Se vinieron persiguiendo a Pablo. Venían de Antioquía, venían de Iconio, dos ciudades que ya Pablo había dejado atrás por muchos kilómetros, y persiguieron a Pablo en ese momento para persuadir a la multitud. Fíjense, dice, persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué?
O sea, aquellos que en un principio se impresionaron por los apóstoles y le rendían culto, fueron los mismos que de un momento a otro les cayeron a piedra. Hermano, ¿usted sabía que de una lapidación nadie podía salir vivo? Bueno, Pablo salió vivo. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. El Señor preserva la vida de sus santos si Él así lo quiere, aún en medio de la muerte. Si Él quiere, puede preservar la vida, aún en medio de la muerte. Aún en ese momento en el que se puede creer que ya no hay esperanza, el Señor puede aún preservar la vida y traer vida donde no hay vida. Hermano, esto es algo que impacta. Yo, de verdad, que el carácter de estas personas era voluble e impetuoso. ¿Se acuerda lo que dije acerca de la persona voluble? La persona que cambia de manera muy rápida su manera de pensar y de expresarse. Bueno, fíjense, ellos estaban cambiando esta postura por esta postura para lanzarle piedra. Son tan inconstantes en sus resoluciones, hermano, que pasaron de creer que los apóstoles eran dioses a simples hombres mentirosos que merecían la muerte. Impresionante que es el corazón humano. Un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día crees en lo que te dice una persona, al día siguiente crees lo que te dice otra. No te mantienes en un solo lugar, no eres firme, no eres constante. Tenemos que aprender a estar cimentados sobre la roca. Amén. Tenemos que aprender a estar cimentados sobre la roca. Y así de engañoso, hermano, es nuestro corazón. Ahora sí, ahora no. Hoy sí, mañana no. Hoy voy al servicio, mañana no tengo ganas. Hoy quiero leer la Biblia, mañana no me provoca. Hoy decido dejar de pecar en esto, mañana vuelvo a caer. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Yo quiero leerles una porción de la letra de una canción. Una canción, si quiere puede anotarla para que la busque y la pueda oír en su casa. Son de esas canciones que escuchamos hoy día los jóvenes. Se llama Torpe Corazón, canción de Quique Pavón. Torpe Corazón. Fíjense cómo se refiere a su corazón, como torpe, ¿verdad? Y es que nuestro corazón es torpe, hermano. Es torpe, es engañoso, se deja llevar por cualquier cosa, es muy sentimental, es muy emotivo. No tiene firmeza. Escuche lo que dice esta letra y vea si realmente el autor tiene razón de esta canción. Tengo este torpe corazón que nunca sabe dónde va. Viene y va y no sabe dónde. Tengo siempre buena intención, pero al final me sale mal. Bien o mal, ya no sé ni cuál. Y cómo duele de tanto fracasar, pero no aprende a hablar del corazón, que sin ti no puede, solo tú lo puedes cambiar hablándole al Señor. Quiero vivir, dice el coro, a tu lado. Quiero parecerme a ti y nunca más a mí. Quiero vivir siempre a tu lado y que guíes con tu voz a este torpe corazón. Vivo con este corazón tramposo por definición. Ahora sí y ahora no, miente todo el tiempo. Y duele de tanto fracasar, pero no aprende que sin ti no puede. Solo tú lo puedes cambiar. El coro dice, quiero vivir siempre a tu lado, quiero parecerme a ti y nunca más a mí. Quiero vivir siempre a tu lado y que guíes con tu voz a este torpe corazón. Hermano, recuerda que yo le dije hace un momento que Pablo escribió la carta a los Gálatas poco tiempo después de que terminó su primer viaje. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? Hermano, porque habiendo creído se dejaron desviar.
se dejaron desviar tan rápidamente. Es más, esta es una de las primeras cartas de Pablo y es la carta en la que Pablo se muestra más enfadado. Si usted ha leído Gálatas, usted sabe que tengo razón. Es la carta en la que Pablo se muestra más molesto por lo que está pasando, por lo que está conociendo. Ahora, yo quiero que podamos ver a la luz de la carta a los Gálatas lo que según Pablo es un hombre de doble ánimo. Vamos a tocar 5 versículos y ver cómo es la persona de doble ánimo. Vámonos a la carta a los Gálatas, hermanos. A la carta a los Gálatas. Y vamos a pasearnos en toda la carta. Va a ser un momento muy breve. Primera característica del hombre de doble ánimo, según Gálatas 1:6. Tiende a creer fácilmente otras doctrinas, aunque no sean bíblicas. Dice el versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo se maravilló de lo rápido que ellos cambiaron de parecer, que ellos sustituyeron la verdad del evangelio por la mentira de otro evangelio. Creyeron una falsa doctrina, hermano, de manera fácil. Ni siquiera se sentaron como los de Berea a escudriñar a ver si estas cosas eran ciertas, sino que creyeron fácilmente las doctrinas judaizantes de lo que estaban en ese momento imponiéndose ante ellos. Gálatas 3:1. Vámonos al versículo 1 del capítulo 3. El segundo punto dice, según el capítulo 3, verso 1, vamos a leerlo. Oh Gálatas insensatos, en otras versiones dice torpes, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hermano, el hombre de doble ánimo es torpe en sus decisiones. El hombre de doble ánimo desobedece la verdad porque es torpe para tomar decisiones. Como no hay firmeza en su corazón, no sabe para dónde ir. Por lo tanto, se deja llevar por lo que sea. Por eso ellos se dejaron fascinar. Ellos eran muy impresionables, eran muy volubles, cambiaban muy seguidamente. Gálatas 3:3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Hermano, el hombre de doble ánimo es necio. Deja de confiar en el Espíritu Santo para sostener su salvación con esfuerzos humanos. Pablo dice, habiendo comenzado por el Espíritu, habéis terminado por la carne. Habiendo comenzado a hacer lo que el Señor te dice, terminaste haciendo lo que tú quieres hacer, con eso creerás que sostendrás tu salvación. Imposible. No es por obras, no es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Espíritu Santo de nuestro Dios. El hombre de doble ánimo va a desplazar la dependencia del Espíritu de Dios por la dependencia en sus obras. No caigamos en ese doble ánimo. Cuarto punto, Gálatas 4:9 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hermano, el hombre de doble ánimo, según Gálatas 4:9, vuelve a poner su mirada en las cosas de este mundo. Si pones tu mirada en las cosas de este mundo porque dudas que en Cristo tienes satisfacción y plenitud, entonces eres una persona de doble ánimo. Y el último punto, no es perseverante en su carrera como creyente, sino que en todo encuentra un estorbo. Gálatas 5:7 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vienes corriendo bien, vienes a buen ritmo, vienes confiando en el Señor, vienes obedeciendo su palabra, vienes haciendo el bien, y de repente viene algo y te estorba, un afán, una preocupación, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, algo
que este mundo es muy seguro que podamos vivir, te dejas estorbar por las cosas de este mundo. Te dejas estorbar por esas cosas. Dejas de correr la carrera porque viste que esto era un estorbo para ti. Hermano, si las anotó, excelente. Y si no, tiene la carta a los Gálatas para que las lea otra vez. Los Gálatas eran personas de doble ánimo, que un día estaban con el Señor, otro día estaban con el mundo. Se dejaban influenciar fácilmente. Se dejaron influenciar, hermano. Pablo consideró necesario en tan poco tiempo hacerles este llamado de atención debido a la experiencia que enfrentó en este viaje. Sin embargo, eso no lo detuvo, sino que Dios preservó su vida para que siguiera predicando el Evangelio. En el versículo 20 del capítulo 14 de Hechos, vemos como los discípulos le rodean. Pablo se levanta después de haberlo creído muerto, impresionantemente, gloriosamente, y dice: bueno, muchachos, vamos a predicar, ¿no? ¿Y sabe a dónde se fue? Otra vez entró a la ciudad. Y qué gente tan masoquista, ¿no? O sea, te están persiguiendo, te están apedreando, te están rechazando y todavía vas a la ciudad. Hermano, eso sí que es carácter, ¿eh? Eso sí que es carácter. Yo no vuelvo. Pero Pablo volvió. Dijo: no, todavía hay trabajo que hacer, porque hay unos que creyeron. Hay unos que aceptaron el mensaje. Y aunque unos se hayan vuelto, yo sé que el Señor tiene que salvar a alguien allá adentro. Tiene que salvar a muchas personas. Yo sé que el Señor lo hará, porque yo vi que creyeron. El trabajo aquí no ha terminado. Vámonos. Pero Pablo, te acaban de apedrear, casi te matan. Vámonos. La tarea no se detiene. La tarea no se detiene, hermano. Cuando tú dejas de poner tu confianza en Cristo, esto te va a llevar al doble ánimo y al desánimo. Te sientes ansioso, te sientes deprimido, te sientes abatido, también te emocionas, también puedes fascinarte, te puedes impresionar. Un día estás de este lado, otro día estás de otro. Es como la hora del mar: un día va para la izquierda, otro día va para la derecha, un día viene para adelante, otro día va para atrás. No sabe para dónde va, solamente sabe que el viento la lleva. Esa persona que dice: bueno, como vamos viendo, vamos yendo. Para el cristiano no existe eso en el Evangelio, hermano. No podemos dejarnos llevar por cualquier cosa. Usted o confía en Cristo o no confía en Cristo. O eres de Cristo o eres del diablo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, que suene duro, pero la palabra no tiene medias tintas. El que no es conmigo, contra mí es. Hermano, el doble ánimo es peligroso para nuestra vida. Esas personas son las que un día se congregan, salen fervientes, quieren servir al Señor, quieren predicar, tienen amor por el Señor y por la iglesia. Y son las mismas que cuando llegan las aflicciones o cosas que ellos consideran que son mejores, vuelven a flaquear. No te sientes completo en Cristo si eres de esta manera. Eso hace que mientras tienes tu mano en el arado, quieras mirar atrás. El doble ánimo provoca en ti que teniendo tu mano en el arado, mires hacia atrás. Ninguno que teniendo la mano en el arado y mire hacia atrás es digno del reino de los cielos. Santiago hace un llamado a aquellas personas que viven de esa manera su vida cristiana. Escuchen bien. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Está hablando a ti que eres de doble ánimo. Está hablando a ti que eres como los Gálatas, que te dejas impresionar por cualquier cosa, que no eres de carácter firme, que no eres firme de convicción. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Pecadores, limpien sus manos. Has hecho cosas con tus manos a causa de tu doble ánimo, que a Dios le desagrada. Has actuado de una manera incorrecta porque has dudado
de las promesas de Dios. Has flaqueado en tu fe porque has dudado de las promesas de Dios. Has mirado hacia atrás porque piensas que Cristo no es suficiente. Limpia tus manos. Limpia tus manos. Y los de doble ánimo, dice Santiago, purifiquen sus corazones. Tu corazón torpe, necio, iracundo, inflamable, implacable, está apartando de Dios. Tiene que ser limpiado. Tienes que limpiar tu corazón. Purifica tu corazón. Deja que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre los pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a seguir haciendo lo mismo? ¿Hasta cuándo vas a seguir perseverando en lo que sabes que no debes hacer? ¿Por qué tienes todavía un pie en la iglesia y un pie en el mundo? ¿Por qué te dejas fascinar con cualquier cosa que te diga? Acércate a Dios. Confiesa tu pecado. La única forma en la que seas libre es confesando tu pecado. Arrepiéntete de él. Arrepiéntete del doble ánimo que has llevado hasta el día de hoy. Solamente en Cristo estás completo. Si sacas a Cristo de la ecuación, no tienes nada. Separados de mí, nada puedes hacer, dice el Señor. Tienes tu corazón lleno de tanta basura que no puedes decidirte por Dios completamente. Tienes tu corazón lleno de tanta vanidad, de tantos malos deseos. Tienes tu corazón tan lleno de falsos pensamientos, de mentiras de este mundo. Tienes tu corazón aferrado todavía a las cosas de este mundo. Tu corazón está sucio, tiene que ser limpiado, tiene que ser purificado. Llena tu corazón con la verdad de Jesús. Si tú amas a Dios, todo lo demás que hagas será consecuencia del amor que le tienes a Dios. Pero si te empecinas en vencer el pecado, estás peleando de la manera incorrecta. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Acércate al Padre, acércate a Jesús. Acércate a su presencia. Él ya pagó el precio por ti. No tienes que seguir buscando en el mundo lo que solamente Cristo te puede dar. Arrepiéntete, iglesia, de tu pecado y vuelve a la cruz. Arrepiéntete de lo que has hecho y mira a Jesús otra vez. El Señor conoce tu corazón y el mío. Y Él sabe que esto es algo con lo que luchamos. La duda, el temor, la incertidumbre. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Lo hago o no lo hago? Siempre estás entre dos pensamientos. El pueblo de Israel estaba entre dos pensamientos cuando Elías los confrontó. ¿Hasta cuándo ustedes, conociendo al Dios viviente, siguen sirviendo a los Baales? ¿Hasta cuándo, iglesia, tú conociendo quién es Dios, sigues dejándote llevar por este mundo para hacer cosas que no aprovechan, para hacer cosas que no son de edificación para tu vida y para la mía? Deja que Dios abra tu corazón y ministre tu vida con su Espíritu Santo.